5:27 minutos, 5:27 minutos. Vamos a dar inicio a un espacio más de confinados. Bienvenidos entonces, son las 5:27 minutos. Esperando que nuestros amigos ya se unan. Héctor Oliveros desde España. Saludos, Héctor, a ti y a tu familia. A Juliana Acosta, que ya ingresa, a Margarita Acevedo, Alejandra Cardona. Bienvenidos confinados pero confiados a una tarde más de reflexión bíblica en la tarde de este viernes. Verdad y Vida Aguadas, emisora Verdad y Vida Aguadas, bienvenida, Pastora Blanca. Elizabeth Murillo, buenas tardes. Isabeles, 5:27 minutos, 3 minutos para que vayan ingresando. Luzaide, buenas tardes. Bela Swan, buenas tardes, el Señor la bendiga. Pedronel Duque y Adora, saludos en la tarde de este viernes. Vladimir Montoya, el Señor te bendiga, un abrazo también. Byron Gil, Luzaide, bendiciones. Leonor Zapata, las 5:28, hoy es viernes 24. Hoy en Confinados, María Everledis, bienvenida. Cristina Gómez, saludos. Isa, bendiciones. Hoy estaremos hablando acerca de las pruebas, la paciencia y el propósito. Juan Carlos Moreno, un abrazo. Leonor Zapata, buenas tardes. Estefanís Metute, bienvenida. Elizabeth Murillo, el Señor la bendiga a usted, Elisa, y a toda su familia, sus hijos. Natalia Valencia, Janet Tamayo, buenas tardes. Si usted nos ve por primera vez, Marinés Uribe, Gutiérrez Uribe, bienvenida. Nos escribe de dónde nos está viendo. Jairo Sánchez, buenas tardes, bienvenido. Hernán Rosero, también saludos a Ana y a tus hijos, Hernán. Gieser Astrid, bendiciones. Gieser Juan David Amaya con nosotros. Luz Elvira Linares, hola. Luz Elvira. Ángela Ramírez, buenas tardes. A Estefanis Medaute, buenas tardes. A Rosalba Moreno Riaño, bienvenida, buena tarde. Marinés Gutiérrez, bendiciones. Pase este video a otros. Vaya el enlace. Jesús Armando, buenas tardes. A Leticia Sepúlveda, el Señor la bendiga. Pase el enlace a otros para que veamos esta tarde en Confinados, pero confiados, el tema de las pruebas, la paciencia y el propósito. A Aurelena Cabrera, Edwin Calle, a Lucila Espinosa, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Ángela Villada. Son las 5:29, vamos a entrar en materia entonces con nuestro tiempo de confinados. Hoy seguimos confinados, pero seguimos confiados. Angélica Vega, desde el Urabá antioqueño, buena tarde. Zuni Gallo, Milena Coyo, si usted está fuera de la ciudad de Medellín o está fuera del país, también puede decirnos de dónde nos está viendo. Rosalba, un abrazo. Claudia Valencia, Janet, bendiciones. A Luz Marina Arbeláez también. Tenemos un Dios que es un Dios de propósitos. Tenemos un Dios que es un Dios poderoso. Nada se le escapa a nuestro Dios. Dios es un Dios hacedor de maravillas. Dios es un Dios que hace todo perfecto. Hay un dicho que dice que Dios no juega a los dados. Esto es, Dios no hace nada que no tenga sentido. Dios siempre tiene propósito para todo. Y eso va a ser lo que hablaremos entonces en la tarde de hoy. Ese Dios de propósitos. Cómo ver a Dios en nuestra vida y cómo ver sus propósitos en nuestra vida. Muy bien, quiero entonces esta tarde compartirles esto. El Dios de propósitos. Hoy hablaremos de prueba, paciencia y propósitos. Todo está girando en torno a Dios, su soberanía, su gracia, su amor, su misericordia. Hay situaciones en la vida que no logramos entender y creemos que el mundo se nos vino encima y que no podremos sobrepasar o sobreponernos ante semejantes problemas y eventos que son mucho más fuertes que nosotros. Ahora, en esos momentos de la vida donde nos cuesta entender lo que sucede, donde no sabemos lo que pasa, pensamos el por qué suceden estas cosas y buscamos respuestas,
pero también buscamos responsables. Hoy el mundo, por ejemplo, mira hacia la China y se está culpando a los chinos de tenernos en esta problemática. Pero buscar culpables y buscar respuestas se vuelve más tedioso que la prueba misma. Así que la vida hay que asumirla con todo lo que ella trae. La vida trae sus momentos dulces y sus momentos amargos. La vida no es fácil, lo digo en el sentido de que hay cosas que no planeamos y que se vienen sobre nosotros. Pero aún así, Dios sigue siendo Dios. Pero aún así, Dios sigue siendo un Dios de propósitos. Pero aún así tenemos que seguir viendo en Dios su gracia inalterable, su amor inmerecido. Ahora, como hijos de Dios, hemos de entender y de comprender que Dios tiene el control sobre toda situación de nuestras vidas, así no parezca. Es que nuestra mente no alcanza a entender, ni a asimilar, ni a comprender que las cosas que nos suceden, que a veces son tan adversas a nuestros planes, a nuestros sueños, inclusive a nuestras oraciones. Porque hay situaciones de la vida que son opuestas a lo que hemos pedido, a lo que hemos clamado en oración. Aún así, cuando la vida trae todas estas cosas, nosotros como sus hijos hemos de confiar en Él. Cuando vemos la vida desde la perspectiva correcta, entonces hay claridad en nuestras mentes, en nuestro espíritu hay paz. Pero cuando vemos la vida de la manera incorrecta, con los lentes distintos a los del Señor, entonces nuestra vida se torna intranquila y desprovista de toda paz y desconfianza. Hay una canción y una frase que dice: todo es según el color del cristal con que se mire. Hay una ilustración que hace tiempo leí y la utilizo muchas veces para hablar de este tema, de cómo percibimos las cosas. Se dice que una pareja de recién casados se pasó a su apartamento. La señora entonces todos los días veía desde la ventana, del ventanal, el patio de su vecina, y su vecina salía a extender la ropa. Pero el comentario de esta recién casada hacia su esposo es: mira la vecina no es aseada, la vecina más bien es como cochina, extiende la ropa sucia. Pero su esposo no hacía caso mientras desayunaba. Al otro día era igual. Esta recién casada se levantaba, hacía el desayuno, se sentaba con su esposo y el comentario era el mismo: mira la vecina, sigue extendiendo la ropa, pero la extiende sucia. ¿Qué clase de mujer es esta? ¿Cómo uno entiende que uno primero lava la ropa y luego la extiende? Así sucedió durante una semana, casi 2 semanas, hasta que una mañana de repente se sentaron a desayunar. Y entonces, ahora esta recién casada le dice a su esposo: mira, la vecina nos escuchó. Ya ahora sí extiende la ropa limpia, la ropa está limpia. Y su esposo le dice: no, amor, no es que la vecina nos escuchó, es que yo ayer limpié el vidrio. Y es que así es la vida. Cuando tenemos nuestros lentes opacos, cuando los tenemos oscuros, cuando los tenemos sucios, así vemos la vida. Y frente al tema de los propósitos de Dios también sucede igual. Cuando nosotros estamos en una prueba de Dios, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, hay 2 maneras de ver la dificultad. A nuestra manera, con nuestros conflictos, querellas, reclamos, o a la manera de Dios. Así es que, claro, queda muy difícil. Alguien dirá: a mí me queda muy difícil ver todo a la manera de Dios, porque yo no soy Dios. Es verdad, pero la Biblia dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que no es algo tan difícil. Mire, con los lentes distintos del Señor, nuestra vida se torna intranquila. Perdemos la paz, la confianza y nos desesperamos. Reconocer que Dios no juega los dados, fue lo que dije ahorita. No, Dios no juega los dados.
Él es un Dios de propósitos y nos ayuda a poner en la perspectiva correcta todas las situaciones de nuestra vida. Así lo creía el salmista, y por eso en el Salmo 138, en el versículo 8, el salmista termina este salmo diciendo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es así, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pablo, el apóstol, tiene otra palabra que es muy similar a esta. Y esa palabra dice: porque el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miremos algunos ejemplos de personas en la Escritura que pasaron por pruebas, tuvieron paciencia y al final Dios cumplió su propósito en ellas. Así que les invito para que en Confinados en esta tarde veamos entonces las pruebas, la paciencia y el propósito. Hablemos entonces primero de Job. Sí, Job es un caso muy especial en la Biblia. Bueno, voy a hablar de Job porque Job nos muestra que fue un hombre probado. Un hombre que pasó por dificultades grandes, graves, más que las suyas y las mías juntas. Aparte de que era un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal, así lo describe el capítulo 1, versículo 1 y 2, y así habla Dios de Job a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, que es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, era un hombre intachable. Era un hombre que uno podría decir: este hombre le tiene que ir bien en la vida. Este hombre tiene que todo salirle derechito como lo ha soñado. Sin embargo, no es así. Job tuvo una prueba y una tribulación muy difícil, pero dice la Escritura que él no vio ni atribuyó despropósito alguno después de perder sus riquezas, luego después de perder a sus hijos porque todos murieron, después de perder su salud y casi de perder a su esposa. Nótese lo que dice Job, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dijo, mira lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por favor, vuelvo a leer. En todo esto, ¿qué es en todo esto? Pierde sus animales, todo el ganado que tenía, pierde a sus siervos, pierde a sus hijos en una desgracia, un accidente, una cosa terrible, pierde a su esposa, pierde su salud, está tirado en el piso rascándose unas llagas y pasa de tenerlo todo a prácticamente no tener nada, a la ruina y a la enfermedad. Y aún así, Job bendijo a Dios. Bendito sea el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Esto es una palabra que la hemos mencionado muchas veces y hoy yo creo que tiene que tomar una vigencia y un poder muy grande en cada uno de nosotros. Nosotros que nos apegamos a todo, nosotros vivimos aferrados a todas nuestras posesiones. Job nos enseña un principio poderosísimo y es que nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Así lo menciona Pablo a Timoteo. Sin duda, nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada sacaremos de él. Ahora, Job dice, Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Estamos bendiciendo a Dios en medio de esta prueba? Es una pregunta que estoy haciendo a todos los confinados que me están viendo. ¿Estamos dándole gracias? ¿Estamos bendiciendo a Dios durante esta prueba? Pues Job nos enseña que en medio de la dificultad más poderosa, más grande de la vida, podemos bendecir a Dios. Pero luego el versículo 22 es notorio. En todo esto no pecó Job. Porque es muy fácil en el momento de la prueba pecar.
Sí, blasfemar contra Dios, renegar contra la vida, buscar culpables, buscar sobre quién desatar mi ira, mi frustración. Pero Job no pecó y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí tenemos un hombre que tiene una prueba, gran prueba, pero también un hombre que todo el pasaje nos va a enseñar, o sea, todo el libro de Job nos va a enseñar la paciencia que este hombre tuvo para luego él ver sus propósitos. La manera en que empieza Job es desgarradora, pero la manera en que termina el libro de Job es de regocijo absoluto. Dios le devuelve todo, le retribuye todo lo que perdió, se lo duplica aún más. Pero también hablemos de José. ¿Sí? José es otro ejemplo en la Biblia de alguien que es probado, que pasa con paciencia la prueba y puede ver el propósito de Dios en medio de eso. José es vendido por sus hermanos a causa de la envidia que estos le tienen. Lo hacen pasar por muerto ante su padre Jacob. Y después de muchos años, José reconoció los propósitos de Dios. Después de haber sufrido todo lo que sufrió, José reconoce que Dios tenía un propósito. Nótese lo que dice Génesis 45:8. En Génesis 45:8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros. Nótese lo que está diciendo. Los que conocen la historia de José saben que es una historia triste. A mí personalmente me conmueve por allá el capítulo 45, ¿sí? Cuando él confiesa y se descubre a sus hermanos. Para mí es quebrantador ese pasaje. El capítulo 50 también es quebrantador, porque es que es un muchacho, un soñador. Inocentemente cuenta sus sueños, pero inocentemente también por esos sueños contados, sus hermanos le envidian, le tienen rabia y lo quieren hacer desaparecer. Proponen matarlo, pero más bien lo venden como esclavo. Lo hacen pasar por muerto ante su padre Jacob. Y él es vendido como un esclavo. Sirve en la casa de Potifar. Y dice la Escritura que Dios bendijo la casa de Potifar. Prosperó la casa de Potifar. Y todo lo que en él había prosperó hasta que la mujer de Potifar se enamora de José y lo acosa y quiere que José duerma con ella. Pero José se niega a hacerlo. Entonces es acusado falsamente por la esposa de Potifar de ser un abusador. Luego, de una manera injusta, José va a la cárcel. Dios le da gracia ante el carcelero y pasa a ser el cuidador de los otros presos. Allí interpreta el sueño del panadero y el copero del faraón y pide al favor que cuando salgan se acuerden de él, pero se olvidan de él hasta que el faraón tiene un sueño. Entonces el copero se acuerda que José le interpretó su sueño. Entonces mandan a llamar a José. José interpreta el sueño del faraón. El faraón crea esa interpretación y José pasa a ser el segundo más importante de la nación más grande de ese momento en el mundo, Egipto. Y pasa un hambre grande en la tierra. Jacob manda a sus hijos a Egipto a conseguir trigo y es ahí, después de años de sufrimiento, después de años de dolor, después de años de prueba, que José ahora ve un momento donde puede vengarse. Sí, José puede vengarse. Y José tiene dos posibilidades. Si Job tenía dos posibilidades en la prueba y era renegar contra Dios o bendecirle, José frente a la prueba y el sufrimiento de su vida tenía dos opciones. O vengarse siendo el segundo más poderoso de Egipto o hacer algo diferente. Y ese diferente era restituir, bendecir a sus hermanos. Por eso el versículo 45, cuando sus hermanos saben que él es José y tienen miedo de que José cobre venganza, mire lo que José concluye después de tantos años de sufrimiento. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, le dice José a sus hermanos, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Después de tanto sufrimiento, de tanta prueba y de tanta paciencia, José reconoce el propósito y dice, ustedes no fueron los que me vendieron acá, fue Dios el que me trajo acá. Y uno lee esto y me dice, pero por favor, ¿cómo lo ves así? ¿Cómo puedes verlo así? Estos hermanos tuyos son traidores, envidiosos, cizañeros.
Ellos te hicieron sufrir todo eso, pero José llega a una conclusión. No fueron mis hermanos los que me trajeron a Egipto, fue Dios quien me trajo a Egipto, para ser padre de Faraón y señor de su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora en el capítulo 50 de Génesis, versículos 19 y 20, dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Nótense entonces cómo uno puede coger lo malo y verlo desde la perspectiva de Dios como algo bueno. Hoy estamos hablando en Confinados de la prueba, la paciencia y el propósito. Estas tres cosas van de la mano si queremos ver cómo Dios lo hace, cómo Dios está obrando. Estamos viviendo un confinamiento, la pandemia sigue, los muertos siguen, la economía colapsa, el mundo está a la expectativa, ¿qué va a suceder? Los gobiernos creen estar actuando lo mejor que pueden, la gente está triste, muchos están soportando hambres, otros no pueden trabajar, hay carencias de todo tipo. Y nos preguntamos, ¿qué será lo que quiere Dios con lo que estamos viviendo? ¿Qué será lo que quiere Dios con nuestra vida y con este momento de nuestra vida? Bueno, José alcanza a mirar diciendo que toda esa desgracia que vivió, Dios la tornó para bien. Y José, como esclavo en la casa de Potifar, como preso en una cárcel, se dio cuenta de que todo ese sufrimiento tenía un propósito de Dios. Y es que las pruebas, si son de Dios, no son en vano. Esas pruebas tienen un propósito, pero para que ese propósito se cumpla, necesitamos vivir la prueba con paciencia. Ahora, miremos otro ejemplo más. Hay otro ejemplo más en la Escritura que nos habla de ese Dios de propósitos. Y después de hablar de Job y de José, hablemos de las palabras que Jesús le enseña y le da al apóstol Pedro. En la última noche, cuando Jesús lavaba los pies de los discípulos, es la última cena, la última Pascua. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 6 y 7. Mire, el lavar los pies en el Mediano Oriente, era una labor de esclavos, era una labor tomada como indigna, como inmunda, inclusive para un judío, porque el pie tocaba cosas inmundas, entonces tocarse los pies era también volverse inmundo. Por eso era labor de esclavos. Y dice la Biblia que Jesús, esa última cena que estuvo con los discípulos, se quitó el manto, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero Pedro le dijo, no, tú no me lavarás nunca los pies. A lo que Jesús le dice las siguientes palabras, San Juan 13, 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y miren lo que le responde Jesús a Pedro. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. He aquí una palabra de Dios para un tiempo de prueba. Lo que Dios está haciendo, no lo comprendemos ahora, lo entenderemos después. Creo que este no es un tiempo para entender lo que está sucediendo. Es un tiempo para aceptar lo que Dios está haciendo. No es un momento para comprender, es un momento para bendecir como hizo Job en medio de la prueba. Es un momento para ser pacientes como lo hizo José. Allí, como esclavo en la casa de Potifar, José pudo haber tenido un romance oculto con la esposa de Potifar. Hubiera vivido bien, sí, pero no hubiera vivido lo que Dios le puso a vivir. Quiere decir, José no llegaría a ser lo que fue si tiene una aventura con la esposa de Potifar. Así que en medio de la prueba bendecimos a Dios, nos lo enseña Job. En medio de la prueba somos pacientes, nos lo enseña José. Y en medio de la prueba no vamos a preguntar el por qué. No hay cosas que no comprendemos ahora, las entenderemos después.
Pero luego llegan las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y así que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es así. La Biblia nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos salgan bien. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero nótese esto, es a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora entendamos entonces esto, queridos. Estamos pasando una prueba, sí. ¿Qué es lo que más necesitamos en este tiempo? Paciencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál? No lo sabemos. No lo sabemos. La respuesta es la que le dio a Pedro. Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Lo entenderás después. Pero tenemos que ver esta prueba como un tiempo donde Dios nos trata como hijos. Así dice la carta a los Hebreos. Que si Dios nos disciplina es porque nos trata como sus hijos. Porque ¿qué padre deja sin disciplina a sus hijos? Mas si ustedes son disciplinados, son tratados como hijos. Al que no se le disciplina es a un bastardo, pero ustedes son hijos. La disciplina, dice la Biblia, al momento no es motivo de gozo, pero producen ustedes un fruto apacible de justicia. Así que nosotros vemos en Dios sus propósitos eternos, sus propósitos maravillosos. El apóstol Pablo sigue escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Alguien dirá que el COVID nos mate. Pues si ese es el propósito de Dios, bendito sea el propósito de Dios. No creo que ese sea el propósito de Dios para nosotros. Tristemente muchos hijos de Dios han partido con Él a causa de esta enfermedad. Sí, muchos siervos también están enfermos y han partido. Pero nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo Jesús. Así que no tememos, porque el COVID no tiene la última palabra sobre nosotros, sino el Señor. Él tiene un propósito en nuestras vidas. La realidad es la siguiente. No temamos a la muerte, más bien estemos preocupados si Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas y si en nosotros está cumpliendo el propósito de Dios. Porque a la verdad Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero también nuestro ego tiene un propósito para nosotros, pero también el mundo tiene un propósito para nosotros, pero también la carne tiene un propósito para nosotros, pero también el mundo tiene un propósito para nosotros. Entre todos esos propósitos que se disputan por nuestra vida, el mejor es el de Dios. Él comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo, o sea, hasta que Él venga. Cuando Él venga, ese propósito estará cumplido. Prueba, sí. Paciencia absoluta, fruto del Espíritu. Recordamos que la paciencia es fruto del Espíritu. Propósito, sí, indiscutible. Dios tiene un propósito contigo, conmigo. Dios tiene un propósito con esta prueba, con esta dificultad que estamos viviendo. Ahora, hay una ilustración. Empecé con la ilustración del lente, ¿no? Si el vidrio no está limpio, veremos que la ropa del vecino está sucia. Pero no es que la ropa del vecino esté sucia, es que mi lente está sucio. Entonces yo veré la prueba de Dios como una maldición, como un castigo, si mi lente está sucio. Si yo no tengo una perspectiva correcta de quién es Dios y cómo actúa, veré que lo que Dios está haciendo es una equivocación, es un error. Mas si mi lente está limpio, entonces veré que Dios está cumpliendo un propósito. Algo te traes entre manos, Señor. Escuchen esto, yo creo que usted alguna vez la ha oído. Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Una historia china, y que vuelven los chinos, una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, se le perdió el único caballo. El anciano replicó: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte y él les respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. Así que el anciano campesino labrador se limitó a decir: mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Una semana más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron el hijo del labrador con la pierna rota, le dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Entonces todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Así pues, entonces será la postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que está sucediendo, si es bueno, si es malo, y que agradezcamos por las cosas que Él nos envía, porque las pruebas vienen de Dios, la paciencia la provee Dios, y el propósito lo cumplirá Dios. Así que, mis amados, tenemos a un Dios que es un Dios de pruebas. Si Él nos prueba, somos sus hijos. Él tiene todo el derecho y el deber a probarnos. Y las pruebas no son una. Santiago habla: bienaventurados cuando se hallen en diversas pruebas. Pero también dice la Escritura que el Señor con la prueba da la salida. El Señor con la prueba da la respuesta. Que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir o soportar, dice la Biblia. Pero también podemos entender, mis queridos, que Dios es quien provee la paciencia. Dios es el Dios que nos arma de paciencia para nosotros poder soportar. Porque si el Señor no nos da esa paciencia, creo que sería imposible poder soportar las pruebas. Mas cuando Él está en medio de todo, todo se hace llevadero, todo se hace menos complejo, todo se hace más fácil. No más feliz, más fácil sí lo es. Demos gracias a Dios por las pruebas, por lo que estamos pasando. Demos gracias a Dios por la paciencia que nos provee y demos gracias a Dios por el propósito que está cumpliendo, porque detrás de todo esto hay un propósito eterno. Así que nuestra oración es: bendecimos a Dios por esta prueba, Job. Somos pacientes por la dificultad, José. Y entonces entendemos que hay un propósito en todo esto, Jesús, porque Él empezó la buena obra en nosotros y Él la perfecciona, Él la llevará a cabo. Es el Señor quien lo ha prometido, es el Señor quien lo está haciendo, es el Señor que lo seguirá haciendo. Demos gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos prueba, pues nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, dice tu siervo el apóstol Pedro. Y el oro se refina por el fuego, y por el fuego tiene que ser pasada. Así nuestra fe está siendo probada en este tiempo. Danos la paciencia necesaria y suficiente para soportar este embate difícil de la vida. Es necesaria la paciencia, dice tu palabra, para que después de haber corrido la carrera, entonces veamos tu gloria. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ayúdanos también a creer y a confiar que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito en el mundo por lo que está ocurriendo. Hay un propósito. Esto no es un golpe del destino.
esto no fue lo que predijo el hechicero o la vidente. No, este es un propósito tuyo y tus planes se llevan a cabo. Quiera o no quiera el ser humano, tú siempre cumples tu propósito. Gracias por la vida de cada uno de los que están viendo y escuchando. Bendice a cada uno de ellos, bendice sus hogares, sus familias, y que podamos entender en esta tarde que tú nos pruebas, pero nos das la paciencia necesaria y suficiente para que podamos alcanzar ese propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a Sara Camila Zapata, a Hernán Vargas, a Leonor Zapata, a Janet Acevedo, Dignaceli Morales, a Claria Velázquez, a Iván Darío Tavares, Dalia Jaramillo, saludo a Diana Góngora, a Dulce Jaramillo, a Isabeles, también a Blanchis Mejía, a Claudia Tapias, a María Amparo de Los Ángeles, Zuli López estuvo con nosotros, todos ustedes, Rosalba Bedoya, Nora Díaz, que la gracia del Señor siempre visite sus casas. Hoy estuvimos hablando entonces de en confinados pero confiados acerca de prueba, paciencia y propósito. Nuestras 3P, prueba, paciencia y propósito. Muy bien, si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo. Recuerde que es día por medio que tenemos entonces nuestro tiempo de confinados. Y de una vez les voy a decir qué vamos a hablar nuestra próxima vez que nos reunamos, porque es muy importante tener en cuenta esto. A veces colgamos un poco tarde el tema y algunos creerán que no tenemos confinados, pero sí vamos a tener confinados. El próximo domingo tendremos algo que se llama realidad que supera la ficción. Realidad que supera la ficción será el próximo domingo a las 5:30. Si no tiene nada que hacer y no tiene dónde ir, es un mal chiste, entonces los espero el próximo domingo a las 5:30 en Confinados pero Confiados. Estaremos hablando de realidad que supera la ficción. La gracia de Dios en sus vidas, en sus familias. Bendiciones. Hasta pronto.